Y entre los años que llevo siguiendo temas de geopolítica y demás, hay un tema que realmente me cuesta muchísimo entender. Son muchos en realidad, pero hay uno que casi me desvela. Y está vinculado a las relaciones políticas entre Japón y los Estados Unidos. Diego Maradona lo resumía de una manera genial, pero el esquema es el mismo. Maradona decía, ¿cómo puede ser que a mí, por haber consumido drogas, no me dejan entrar a Japón? Y a los yanquis, que le tiraron 2 bombas atómicas, entran todos como Pancho por su casa. Bueno, a mí me generan esa misma cosa. Y esto viene a colación porque justamente en estos días, el 6 de agosto y el 9 de agosto, se cumple el aniversario del lanzamiento de 2 bombas atómicas por parte de Estados Unidos en Hiroshima y en Nagasaki. Claro, esto marcó, si se quiere, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año 1945. Presidencia de Truman en Estados Unidos. En el continente asiático en realidad no le dicen la Segunda Guerra Mundial. Dicen como que fue una guerra europea, pero ellos le dicen la etapa del expansionismo japonés. También para contextualizarlo. A veces el eurocentrismo hace que adoptemos determinados términos que a veces terminamos repitiendo, ¿no? Pero lo cierto es que esa fue la única vez en que los Estados Unidos y ningún otro país del mundo arrojó bombas atómicas sobre población civil. ¿Cuál era la excusa en ese momento de Estados Unidos? Y seguro que te acordás. ¿Te acordás de Pearl Harbor? Digo, incluso se han hecho muchas películas, ¿no? La isla de Hawái, una base naval importantísima de los Estados Unidos y una incursión de aviones nipones, japoneses, bombardeando una parte importantísima, hunden unos cuantos buques y regresan. Esa fue la excusa que tuvo los Estados Unidos para decir, utilicemos esta tecnología que nosotros venimos trabajando. Pero claro, afortunadamente la historia no se repitió. Pero eso fue tal vez, por ponerle algún término, el momento más trágico que tuvo nuestra raza, la raza humana, donde un grupo de personas que dicen representar los intereses de un determinado país, tiran un arsenal nuclear sobre población civil, lógicamente absolutamente indefensa. Incluso Hiroshima y Nagasaki no eran poblaciones, no eran ciudades que estaban siendo bombardeadas y que estuvieran militarizadas. Había otras partes, sí, de Japón, pero nunca lo esperaban sobre Hiroshima y Nagasaki. Y entonces un grupo de pensadores, de comunicadores, de intelectuales, muy activamente la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad en Argentina y en otros países, decidieron que el 9 de agosto tenemos que implementarlo y nombrarlo para recordar el bombardeo atómico de los Estados Unidos sobre Japón como el Día Internacional de los Crímenes de Estados Unidos contra la Humanidad. Para eso estamos en comunicación con el escritor y filósofo mexicano, amigo también, Fernando Buenavad, para que nos ponga un contexto un poco sobre todo esto. Fernando, aquí desde la ciudad de La Plata te saluda tu amigo Sebastián Salgado, para que nos cuentes un poco de qué se trata esto de el Día Internacional de los Crímenes de Estados Unidos contra la Humanidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Te mando un abrazo a ti y a toda la audiencia, siempre fraternalmente. Bueno, es un tema obligado de nuestro tiempo, un tiempo en el que todos estamos reclamando una, una revisión profunda sobre el respeto por la vida del planeta y por los seres humanos,
un momento en el que nos estamos preguntando todos en todos los frentes y en todos los países, diría sin temor a equivocarme, en todos los países, en todo el mundo, preguntándonos si la humanidad tiene futuro, eh, si lo tenemos en términos concretos, no como una hipótesis de oportunidades para algunos cuantos, sino a propósito de las condiciones concretas para que se garantice la sobrevivencia de la especie humana, ¿no? Y, y es necesario para hacer un análisis de verdad comprometido y de verdad profundo, hacer un repaso de cuáles son los momentos en que la especie humana ha vivido y ha sentido los agresiones, los ataques más despiadados, más dolorosos, más inhumanos. Eh, y bueno, tenemos especialmente un episodio reciente, ¿no? Porque para la historia contemporánea, 1945 es apenas ayer, es un parpadeo, ¿no? Es el final de la Segunda Guerra Mundial, es el momento en el que habíamos visto los horrores del nazifascismo desplegándose con toda impunidad y con toda impudicia. Es el momento en que por la intervención principalmente de la Unión Soviética fue posible frenar, ¿no? La locura de esta guerra imperial y, y el momento en el que Estados Unidos tomó la decisión unilateral, aberrante. eh, Quiero ser cuidadoso con los adjetivos porque a veces pasa a veces que muchos adjetivos de pronto eclipsan el sentido profundo de lo que uno está hablando y no quisiera que con los adjetivos se saturara la audiencia ante la necesidad de contemplar con pensamiento crítico y muy sensible lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, lo que ocurrió en términos concretos contra una población indefensa, lo que ocurrió repitiendo Guernica, repitiendo, repitiendo tantos episodios de ataques de gobiernos como el de Estados Unidos, gobiernos imperiales, eh, contra pueblos desarmados, simplemente porque querían mandar un mensaje a la humanidad entera y un mensaje particularmente a, a la Unión Soviética de aquellos momentos, en aquel tiempo que las tensiones internacionales ya habían marcado lo que algunos autores califican como el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Entonces ese mensaje criminal, ese mensaje macabro que se escribió con sangre de inocentes, ocurrió en Hiroshima y Nagasaki y todavía están frescos en la memoria del pueblo japonés las pérdidas, los horrores, las consecuencias, ¿no? Eh, Como dicen en física algunos autores, las ondas cortas y las ondas largas, ¿no? Siguen expandiéndose por el mundo las consecuencias de esa barbaridad, de esa barbarie. Y es urgente que tengamos permanentemente un punto de reflexión, ¿no? Que a veces se complica, Sebastián, porque hay tantas cosas, están ocurriendo a tal velocidad tantas cosas, especialmente en tiempos de pandemia, que, que parecería que el olvido se facilita, ¿no? Claro. Que ya no podemos cargar tanto en la memoria y que entonces se nos va quedando arrinconado allá en algún pasado estos episodios y parecería, equivocamente, algunos creen que porque quedan en un pretérito estos hechos, que quedan en el olvido y no es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo. Pero Una algo de cosa es que eso hay, estemos... Fernando, porque si no, Estados Unidos no se podría seguir arrogando una especie de potestad de decir qué países deberían tener armas atómicas, qué países no, declarar una amenaza a Venezuela, declarar una amenaza a Corea del Norte, declarar una amenaza a Irán, cuando son en realidad ellos los únicos que utilizaron ese tipo de armamento contra población civil. Entonces nos queda solamente eso, que apelan, ¿no?, a la falta de memoria,
a tal vez el exceso de información que podemos llegar a tener a través del tiempo para que ellos puedan mantener ese discurso. Sí, esta iniciativa justamente de tener un día eh, para hacer una parada filosófica, una parada de reflexión humanística, o para hacer un pequeño alto, así sea puramente abstracto o un acto puramente reflexivo, que no es poca cosa, por cierto, pero contar con que podemos construirnos todos un punto de referencia para poner en sincronía voluntades y razonamientos. Yo creo que es tan importante fijar un día así en dos sentidos, o en tres, o en varios. Uno es, por supuesto, porque hay que mantener viva la memoria y mantener vivo y el recuerdo sobre semejante barbaridad, sobre semejante crimen de lesa humanidad, y siempre recordar las razones, las causas por las que ocurrió este episodio macabro, pero también porque hay una enorme cantidad de jóvenes, y esto me preocupa a mí principalmente, que no han tenido información, incluso ni siquiera en sus libros de historia, incluso ni siquiera en las materias que cursan, donde algunos incluso saltan olímpicamente los episodios estos de Hiroshima y Nagasaki, y los saltan porque, primero porque hay una especie de complicidad con esa desmemoria en algunos sectores, y luego porque también es verdad que nos están faltando capacidad argumental, nos está faltando capacidad de mantener viva la sintaxis que explica, la sintaxis que penetra al hueso de estos episodios tan lamentables en la historia de la humanidad, y que tenemos que renovar el vocabulario, y que tendríamos que hacer un esfuerzo muy grande para volver a pronunciar con hondura, con profundidad y con preocupación por qué no debe repetirse semejante monstruosidad, y luego explicar las causas y explicar que esas amenazas y esos episodios de ninguna manera han quedado superados, Claro. que la amenaza sigue vigente, que hoy todos vivimos bajo el riesgo de un nuevo sistema de bombardeos que pueden ser con nucleares o que pueden ser de otros muchos géneros, ¿no? Y en términos reales, yo soy de los que defiende que nosotros vivimos bajo un bombardeo mediático permanente, que como dice Chomsky, ¿no? Es más peligroso que las bombas porque tiende a destruir cerebros, porque tiende a destruir conciencias, porque tiende a destruir el estado de ánimo y la voluntad de organizarse para participar en alguna fuerza que ponga un alto a esto, ¿no? Y tengo la impresión de que es un cometido, digamos, de agenda obligatoria para nosotros. Desde luego, acompañar la construcción de un día de memoria como este que se está proponiendo desde la red de intelectuales y artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, pero desde luego para contagiar a compañeros de muchísimos frentes de distintas índoles, ¿no? Yo quisiera, desde luego, que hubiera una corriente de filósofos hoy repensando Hiroshima y Nagasaki no como un capítulo de la historia pretérita o como una página pasada, sino como un prólogo de una amenaza vigente y que nos obliga a volver a pensar el humanismo de nuestro tiempo y a poner sobre la mesa la discusión que nos debemos a propósito de si la Declaración Universal de los Derechos Humanos no debería ser ya hoy actualizada, no debería enriquecerse con un nuevo articulado, no debería incluso convertirse en un proyecto de referéndum planetario en el que cada rincón de cada sitio en el globo terráqueo participara con alguna respuesta política que dijera sí ratificamos la Declaración de los Derechos Humanos, pero no como derechos individuales, o no solamente como derechos individuales, sino como derechos colectivos, porque la historia reciente, estos años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, han vuelto muy complejo el panorama del planeta, especialmente el panorama mediático. Claro. Eh, ya desde entonces comenzaba a verse que había un proceso acelerado de concentración monopólica de medios de comunicación y que eso estaba produciendo lo que llamo yo ondas cortas y ondas largas en materia de desmovilización de la conciencia y que estaba borrándonos de la
de la frescura de la memoria estos episodios que no deberían de ninguna manera olvidársenos. A mí, Y nos estaban cambiando con farándula, con espectáculo, con una especie de entretenimiento bobo, lo que es, por otro lado, una herencia importantísima, histórica para nosotros, que es el nunca más, como se ha declarado y decretado en Argentina respecto a los horrores de las dictaduras, pero por supuesto un nunca más mundial frente a los horrores de Hiroshima, Nagasaki y todos los que, por cierto, hemos visto en Irak, los que hemos visto en fin, hasta recientemente contra Bolivia y hasta hace unas cuantas horas las amenazas contra Venezuela, etcétera. Creo que el marco de referencia crucial que un día dedicado a pensar el repudio a las agresiones del imperio contra los pueblos es tan importante que deberíamos apoyar todos, repito, esa proclamación, elevársela a la UNESCO, elevarla donde fuera preciso, pero sobre todo convertirla en una corriente de discusión política en todos los frentes. desde aquí nos adherimos lógicamente a eso, a declarar este 9 de agosto el Día Internacional de los Crímenes de Estados Unidos contra la Humanidad. Y yo decía al principio, Fernando, de que este es uno de los temas que más me cuesta entender en materia de geopolítica, primero por lo que pasó, pero también ahora, en la actualidad, por el hecho de que Japón es un aliado de Estados Unidos. Yo decía que Maradona decía, yo no entiendo cómo los japoneses no me dejan entrar a mí porque consumí drogas y los dejan entrar a los yanquis que le tiraron bombas atómicas. Hoy Japón y Estados Unidos son aliados militares en contra de una supuesta expansión china. ¿Cómo se puede entender eso de que una cultura milenaria como la japonesa, con el honor de los samuráis a cuesta, siga los avances militares y expansionistas de los Estados Unidos, sobre todo, incluso en Asia, después de que le tiraron 2 bombas atómicas? ¿Qué lectura le da Fernando a eso? Sí, es que hay que tenerlo también en la agenda del debate. A toda derrota militar corresponde una derrota ideológica también. Y, y muchos pueblos derrotados, incluso son derrotados porque algunos de sus miembros internos se hacen cómplices del enemigo, ¿no? Y esto es lo que vemos en Japón, y esto lo vemos en muchos países, ¿no? Y vemos cómo tienes incluso frentes políticos, organizaciones no gubernamentales, como se hacen llamar, tienes partidos políticos, tienes, bueno, qué sé yo, academias de arte, academias de ciencias, academias que lo que hacen es fortalecer el proyecto de dominación, de colonización, que acompaña alguna forma de bombardeo precedente, que ya implica una derrota, ¿no? Eh, eh, no nos explicaríamos de otra manera lo que puede ocurrir en algunos países como Colombia, ¿no? Donde teniendo la historia que ese país tiene de luchas, teniendo la herencia de Simón Bolívar como la tiene, teniendo la, 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 la historia lamentable del sufrimiento de ese pueblo, pues tengas una plana de gobernantes que están arrodillados ayudándole al imperio para saquear a su pueblo, ¿no? Esto mismo es lo que lo que vemos en Japón y además esto mismo es lo que hemos visto en las consecuencias, no solamente macabras o de muerte y de sangre, que ya de por sí son horrorosas, sino a lo largo de estos años la entrega sistemática de la economía del Japón, la entrega sistemática de la mano de obra de los trabajadores japoneses que viven un sistema de explotación cada vez más obsceno, la entrega misma de un modelo de cultura que, como bien dices, con raíces muy profundas en la historia, lo vemos hoy, esta tarde, ¿no? Al finalizar los Juegos Olímpicos, los vimos celebrar como si se tratara de la fiesta yanqui más estruendosa, como la de los Super Bowl o cualquiera de estos otros espectáculos, donde en lugar de haber un sello distintivo de una identidad, lo que hay es una entrega incluso de la estética,
de la historia, del simbolismo, de las raíces profundas simbólicas de esa cultura al servicio de un comercio como el que se ha hecho esta vez en Japón y en otros casos también con los llamados Juegos Olímpicos, ¿no? Fíjate, El costo ideológico, perdóname, sí. Sebastián, es directamente proporcional al costo de la derrota política, militar, ¿no? Y económica. Fíjate qué interesante, Fernando, que el primer ministro tiene que hacer un discurso, lógicamente, todos los años, y cuando hizo el discurso del 6 de agosto pasado, omitió una parte donde hacía referencia específica eh, a quienes habían perpetrado, ¿no? Esos ataques contra el Japón. Y después tuvo que salir a pedir disculpas porque algunos medios tenían el discurso completo que iba a decir el primer ministro y omitió esa parte. Ahora, interesante que es que cuando el mundo está mirando a Japón en el contexto de los Juegos Olímpicos y que tienen una oportunidad histórica para hacer, no sé, tal vez un minuto de silencio en el contexto de las víctimas japonesas, civiles y militares también, si se quiere, por el bombardeo de los Estados Unidos con 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, no hacen absolutamente nada y terminan las Olimpiadas justamente un día antes de que se dé la segunda bomba que fue tal vez la más poderosa, ¿no? Sí, y que, y que, y que no hayamos podido ver tampoco, no solamente del propio gobierno de Japón o de los organizadores de los Juegos Olímpicos, sino de muchos países presentes ahí que bien pudieron haber tenido algún gesto de solidaridad histórica, de solidaridad humanista, de solidaridad política en última instancia, con el dolor de ese pueblo y que haya pasado como inadvertido, ¿no? Y eh, esto que pasa por las pantallas, estoy seguro que no pasa con el otro espectro que nunca se ve, ¿no? Que es el del verdadero pueblo, donde están las consecuencias, donde están las marcas, donde está el sello profundo de una monstruosidad como la que se vio, y que algunas de las que sí hubo, digamos, eh, reflexiones, espacios, mensajes, eh, incluso momentos en los que alguien levantó una bandera blanca en medio de una plaza, él solo y su alma, eso no tuvo ningún espacio, eso no tuvo ningún micrófono, eso no tuvo ninguna, ninguna reflexión siquiera al paso, ¿no? Y bueno, porque pues, también es cierto que estamos eh, en medio de una guerra mediática que, entre otras cosas, tiene el propósito de invisibilizar todo aquello que no les gusta, que no les conviene, que no les interesa, o que los exhibe como son, ¿no? En términos reales, proyectos criminales cuya base, y hay que decirlo siempre, cuya premisa siempre es económica y política, ¿no? Porque no es que fueron a bombardear por deporte, no es que fueron solamente porque son malos y odian a los japoneses. Ahí hay un proyecto de expansión mercantil a nivel internacional, había y hay un proyecto de control estratégico geopolítico. Ahora mismo, esta tarde, se desgañitaban diciendo que Corea no puede ser que siga teniendo, Corea del Norte, que siga teniendo armas nucleares porque amenazan a la región, y Corea les contestó muy, muy claramente, pues dejen ustedes de hacer ensayos nucleares en toda esta zona, porque lo que estamos viendo es que se constituye una amenaza contra el pueblo coreano del norte, pero también contra toda la región y contra toda la humanidad. Es decir, no tenemos ninguna capacidad de resistir una guerra nuclear de Ah, ninguna forma, ¿no? y nadie la quiere. Fernando, te agradezco muchísimo por tus reflexiones, como siempre, haciendo un aporte enorme para este pequeño espacio que es Radiolix. Te agradezco yo la invitación, cuando sea posible, cuenta conmigo, y de nuevo un abrazo grande a toda la audiencia. Un abrazo de vuelta para vos. Era Fernando Buenabat, filósofo y escritor mexicano, implementando, junto con nosotros y con otros muchos comunicadores en diferentes lugares del mundo, el 9 de agosto como Día Internacional de los Crímenes de Estados Unidos contra la Humanidad.